Centro Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Valencia. Es un placer dar la bienvenida a este evento Inserta Experience, organizado por Inserta Empleo, entidad de educación para la formación y el empleo de personas con discapacidad. Soy Gemma Mas y soy la defensora de las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia. Primero agradecer esta invitación a Inserta Experience y tener en cuenta que el trabajo es uno de los momentos vitales más importantes para una persona con discapacidad. Yo como persona con discapacidad que entré en el mundo laboral hace mucho tiempo, fue un reto y es algo que todo el mundo tiene que vivir. Me ha encantado una primera parte con Patti Bonet, que es una pasada porque sabe dedicarse al público y que el público llegue a ella y ella al público. Y luego los tres, bueno, he estado mirando un poco los talleres que se están realizando y me parecen, vamos, una currada en la que la gente sí que se pone ahí en experiencia vital y que sí que puede, bueno, pues, tomar una experiencia un poquito distinta que les llega adentro y que sí que se vean parte del proyecto. Me encanta. ¿Cómo trabajamos nosotros? Muy sencillo, poniendo el foco a cada persona. Ese es nuestro objetivo, poniendo el foco a la persona. Tratamos de detectar qué necesidades tiene cada uno de los. Y en ese sentido, poderos ofrecer las ayudas, los servicios que cada uno tiene. Está claramente demostrado que las personas incluidas en el mercado laboral son más autónomas y disfrutan de mejores condiciones de inclusión social. Antes así, Patti con Novageni decía, pasemos del derecho al hecho, efectivamente, pasemos del derecho al hecho. Todas las personas, independientemente que tengamos o no una discapacidad, tenemos un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Me ha parecido muy interesante en la forma que lo ha hecho Patti, porque de esta forma pues se hace más ameno. Os me daba cuenta una neta de rodarse de feria de luz más oscura, porque la luz más oscura era real, ahí no se veía ni un pimiento. Teníamos que rodar una escena en una cabaña del bosque con la iluminación, y Gerard, el ayudante de dirección, me dijo: Patti, cuando diga acción, mira allí. Y yo, ay, sí. Y si me ves aquí, o lo estoy viendo. Hombre, pero dije, ya, yo me centré de equipo, yo pruebo suerte. ¡Acción! ¡Corte! Patti, que no, que te he dicho allí. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Ya. ¡Acción! ¡Corte! Patti, por favor, y al final el Aguilar, es que no te veo con el... Y claro, ay, perdón. Ya me dijo dónde era allí, de cerca, y ya está. Entonces, ¿por qué no lo dije en a la primera? Pues porque la situación de la industria, igual la vía restaurante, pues me llevó a todo decirlo a la primera, ¿no? Pero es verdad que las cosas van avanzando, ¿no? Lo más me ha gustado ha sido la charla que nos han dado,
antes de nada. Una pizarropieta famosa aquí en España y en toda la Unión Europea. Pues la empresa nos ha contado pues, en qué lugar está, o sea, está en Catarroja, que lo hace una familia, los puestos de trabajos que tiene y sobre todo el que trabaja en equipo y además pues que no tienen miedo a que trabajen personas con algún cierto de discapacidad. Al ser una empresa familiar, por más de 200 empleados, todos nos consideramos una familia, siempre de apoyo, dando la mejor ambiente laboral, con el objetivo de sentirnos muy a gusto. Para nosotros es muy importante que todas las personas tengan las mismas oportunidades, tengan el mismo acceso al trabajo y que independientemente del sexo, raza, si tienen discapacidad o no, lo que valoramos sobre todo es lo que puede aportar a la empresa, ¿vale? Es complicado, o sea, buscar trabajo porque hay empresas que tienen miedo a tener un compañero o una compañera con un resto de discapacidad, pero hay empresas que encontramos que son amables, son cordiales y además pues no tienen miedo de tener una compañera con este cierto de discapacidad. Que ganarían un poquito más de visibilidad por contratar a gente como nosotros. El reclutador no solo va a ver al final la experiencia que tenga la persona, sino las ganas de trabajar, ¿vale? Y la motivación que va a tener, ¿vale? Entonces, en esos aspectos es lo que valoramos principalmente en Medarte, ¿vale? Es decir, que una persona tenga mucha ganas de trabajar, que venga y quiera desarrollarse en Medarte, que tenga mucha motivación, pues al final eso va a incluir en un mayor compromiso, mayor satisfacción, mayor motivación en el puesto, ¿vale? Y eso se va a traducir en un mayor éxito de la empresa y un mayor éxito del desarrollo profesional de la persona y personal. Pues Medarte es una empresa que ayuda pues, a personas con un resto de discapacidad a encontrar un trabajo ideal, o sea, porque es que hay empresas que no te dan la oportunidad de encontrar ese trabajo. Soy Jonathan Ruiz Pérez, soy el coordinador de Por Talento Digital aquí en Valencia. Para nosotros es un placer el poder asistir al evento, al Insert Experience. Ya habíamos acudido al Insert Experience de Gandía. Agradecer a Saray, a la organización, a Vicente también por la apuesta por este tipo de proyectos, también a Cadid por llevarlo a cabo y el impacto que puede generar a la hora de la captación de personas con discapacidad para poder encontrar los recursos necesarios a afrontar esos retos del mercado laboral por el camino de la formación y también poder llegar pues, a que las empresas hagan esa apuesta real por la contratación del talento de las personas, por lo que pueden ofrecer en los conocimientos y no tanto por qué limitaciones o qué apoyos necesitan tener. Agradecer también a la participación de las personas con discapacidad que vienen al evento. Ayuda a encontrarse a uno mismo y aparte pues también pues tener claro lo que tú quieres y de esta forma puedes encontrar el trabajo más ideal. A mejorar la seguridad para el trabajo y habilidades digitales. Para buscar un empleo que me pueda facilitar un poco mi vida. Los currículums y ahora estamos haciendo otra dinámica que es de algo de internet. Estábamos haciendo por la diferencia de un currículum de lo que no se debe poner y lo que se debe poner.
Cuando vas a un puesto de trabajo tienes que cambiar el currículum para determinado puesto de trabajo. Es que esto es interesante. O sea, debería ser mucho más visible que nosotros necesitamos un empleo, sí o sí, porque no nos lo ponen fácil. E Inserta Experience es el empujón al mundo laboral y directamente que sepas que estás ahí y que puedes. Ofertas de empleo, oportunidades, recursos que hagan que su vida sea más fácil, que puedan tener esa autonomía y que de esta experiencia a la hora de encontrar el camino vayamos quedándonos con los mensajes que nos pueden dar Patty Bonet o las empresas que acuden, el mensaje que nos ha dado Javier Copovi o Vicente. Y nos vemos en los próximos eventos que serán en Alicante y en Castellón. Sí, lo recomendaría. Viene muy bien, la verdad, para mejorar tu empleabilidad.